Muchos de vosotros últimamente me preguntáis aquí en el canal si es legal instalar una mirilla digital en casa, una mirilla electrónica, y es por ello que en este nuevo vídeo, aprovechando el lanzamiento de la EZViz DP2, esta mirilla electrónica que estáis viendo, vengo a contaros si es legal o no y por supuesto vengo a contaros cómo instalar la mirilla, cómo configurarla con la aplicación móvil y qué características técnicas son las que nos vamos a encontrar en la misma. Así que nada, si queréis saber sobre todos estos temas, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y lo que nos vamos a encontrar en la caja, os voy a hablar de temas legales y os voy a sacar de dudas sobre si la podéis instalar o no. Según he podido leer estos días en un artículo reciente de GenBeta, instalar mirilla electrónica no necesitará el permiso de los vecinos, ya que la Asociación Española de Protección de Datos le vuelve a dar luz verde. La respuesta de la Asociación Española de Protección de Datos llega tras una reclamación de una comunidad contra un vecino, al cual le estaban acusando de visualizar en todo momento quién estaba en el rellano o quién subía a tender la ropa. Dicha agencia ha desestimado la reclamación afirmando que no hace falta pedir autorización para la instalación de esta cámara. Esto es así ya que la Agencia de Protección de Datos ha recordado que la función que tiene una mirilla electrónica es la misma que una mirilla tradicional. Con ambas mirillas podríamos conocer la actividad que tiene en el rellano en un momento dado, ya que simplemente habría que poner el ojo y visualizar qué es lo que está pasando todo el día en esa posición. Eso sí, el único modo que estaría prohibido es el que se demuestre que se está utilizando como una cámara de vigilancia y que no se está realizando un tratamiento de sus datos. Os voy a dejar enlazado en las notas del vídeo el expediente en el cual viene lo que es la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos para que le deis un vistazo y que veáis cómo la agencia ha procedido a archivar dicha denuncia del vecino. Bien, buenas noticias, podemos instalar la mirilla en nuestra casa y ahora, como no, vamos a realizar el procedimiento de instalación, incluido la comparativa con la DP1C que tenía anteriormente instalada en casa, de la cual os enlazaré el vídeo para que también os sea más fácil y complementaria su instalación. Lo que es la pantalla que se coloca en la puerta, es decir, esa que estáis viendo ahí, tanto la DP1C como la nueva DP2 tienen el mismo tamaño, 4,3 pulgadas, pero en este caso, como veréis más adelante en el vídeo, mientras que la DP1C no era táctil, la DP2 es totalmente táctil y eso le da muchísima más polivalencia y funcionalidad a la mirilla. Han cambiado, eso sí, la distribución de conectores, puertos, etcétera, pero lo que es el aspecto físico, como podéis ver en la imagen, es prácticamente el mismo. Lo que es la propia mirilla es prácticamente también idéntica en lo que a aspecto físico se refiere, pero eso sí, la DP1C es cromado brillante, mientras que la DP2 es mate, como podéis ver en la imagen, cosa que a mí la DP2 me gusta bastante más porque le da un toque menos formal y tal vez menos llamativo en nuestra puerta. Eso sí, ambas presentan una carcasa de aleación de zinc de gran resistencia que soporta tanto altas temperaturas como bajas temperaturas. Luego, una cosa que me gusta mucho que sí que han cambiado es la conexión que va de la mirilla a la pantalla, que la DP1C era un conector así más propietario y delicado, mientras que la DP2 es USB tipo C estándar, cosa que le va a dar mucha más versatilidad a la hora de quitar y poner lo que es la pantalla cuando necesitemos cargarla. Luego, ambas mirillas presentan pegatina 3M que yo no he llegado a usar nunca porque mi puerta encaja muy bien, pero es otra opción por si queréis una mayor fijación en vuestra puerta. Lo que sí ha cambiado bastante es el soporte de fijación de la pantalla a la puerta. A la izquierda tenéis el de la DP1C, que es metálico y muy pequeñito, mientras que a la derecha os presento el de la DP2, que es de plástico mucho mayor, pero con un sistema de raíl, un sistema de encaje mucho más flexible.
Fijaos cómo encaja la DP1C, cuesta un poco más trabajo y además necesitamos pulsar un botón que hay en la parte inferior para soltar el enganche. Y fijaos cómo encaja la DP2, que en este caso no necesitamos pulsar nada, simplemente introducir la pantalla por el soporte y un pequeño encaje redondo que hay en la parte superior hace la fijación por nosotros. Mucho más fácil de poner y quitar, como digo, a la hora de cargar la batería. Por cierto, presenta una batería de 4600 mAh que nos va a dar una duración de pantalla de un mes aproximadamente según mis cálculos. Fijaos el detalle de conexión del cable USB tipo C, cómo va a quedar en el soporte, y además vamos a poder protegerlo con una pestañita negra de plástico, quedando el conjunto perfectamente colocado en la puerta, como veréis más adelante. Para colocar la mirilla en la puerta, lo primero que tenemos que hacer es pasar el cable por el agujero que tengamos en la misma. A mí me ha costado un poco trabajo el tema USB tipo C, pero al final he conseguido pasar el cable sin ningún tipo de problema. Después hemos de introducir la mirilla en la puerta tal y como veis en la imagen y presionar un poquito hasta que se quede a ras de dicha puerta. En el otro extremo ya tenemos el cable USB tipo C, como podéis ver ahí. Y tal vez si el agujero de la mirilla es pequeño, debemos de hacer un agujero un poco más grande para poder pasarlo. Fijaos, una vez colocada la mirilla, cómo queda perfectamente a ras de la puerta. Eso sí, como podéis ver, es bastante vistosa desde el exterior. Ahí tenéis el detalle de la colocación del cable USB en lo que es la base que va a soportar la pantalla de la mirilla. Queda encajado en la parte inferior y así hace que no se mueva. Atornillaremos ahora a la puerta utilizando los tornillos que vienen en el kit. Tenemos varios tamaños y hemos de conseguir los tornillos que mejor se adecúen al grosor de nuestra puerta. Ahí tenéis el detalle de cómo quedarían colocados. Luego colocaremos la tapa de plástico negra que os mostraba anteriormente, tal y como veis ahí, para tapar el cable plano y que quede la instalación totalmente limpia de la pantalla de la mirilla DP2 de EZViz. Y luego fijaos la forma de colocar la pantalla en el soporte, que es simplemente dejándolo caer un poquitín sin hacer fuerza, sin hacer presión, y que queda perfectamente encajada y colocada en nuestra puerta. Un detalle que me ha gustado mucho con respecto a la mirilla anterior. Una vez instalada en la puerta de casa, el siguiente paso es efectivamente realizar la configuración y sincronización con la aplicación EZViz, que tenemos disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android. Para encender la mirilla dejamos pulsado unos segundos el botón que tiene. Esto es otra cosa que difiere del modelo anterior, que tenía un botón de encendido y apagado, y ahí elegimos el idioma, en este caso español, aprovechando la pantalla táctil de la DP2. Pulsamos el botón Confirm, conectamos la mirilla a nuestra red Wi-Fi y ya simplemente tenemos que escanear el código QR con la aplicación EZViz desde nuestro móvil. Abrimos la aplicación EZViz, pulsamos el símbolo más de la parte superior derecha de la aplicación, añadir dispositivo, elegimos mirillas digitales y escaneamos el código QR que aparecía en la pantalla de la DP2. Una vez hecho esto, encuentra la mirilla de forma inmediata y pulsamos el botón añadir. Seleccionamos lo que es la zona horaria, el formato de fecha y pulsamos el botón siguiente. Escribimos la contraseña de seguridad a nuestra mirilla, así protegeremos los vídeos que puedan ser grabados desde la misma. Pulsamos el botón ha modificado, elegimos la ubicación y pulsamos el botón siguiente, en mi caso puerta principal, y en breves segundos ya tenemos la mirilla configurada y lista para usarse. Fijaos ahí ya la imagen en tiempo real de la puerta de mi casa. He notado que la calidad de la mirilla en lo que a imagen se refiere es muchísimo mejor que la DP1C, ya que la DP1C eran 720p y esta es 1080p. Una resolución que nos va a dar una nitidez de imagen mucho mejor que el modelo anterior. Voy a proceder a cambiar el nombre, le voy a dejar únicamente DP2 y ya desde la aplicación podemos tener un montón de ajustes, como por ejemplo la posibilidad de formatear la tarjeta de memoria, si es que la tenemos, soporta hasta 256 GB de almacenamiento. Desde la aplicación también podremos ver el número de serie o actualizar el firmware, cosa que voy a proceder yo a hacer para obtener las últimas mejoras y modificaciones en mi mirilla.
El proceso de actualización del firmware es un proceso que se hace en unos minutos y es muy recomendable que lo hagáis periódicamente en casa. Una vez actualizados dichos firmware, ya tenemos la mirilla perfectamente operativa y lista para usarse. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de la mirilla. Os voy a dar ahora una vueltecita por la pantalla táctil para que veáis los ajustes. Para ello tocamos en la rueda dentada. Y ahí ya podemos configurar, por ejemplo, lo que es la monitorización, si queremos activar la detección inteligente de formas humanas, que viene como novedad en esta mirilla, si queremos activar la alarma, si queremos que la pantalla se active de forma automática cuando pasemos cerca de ella, podemos configurar el brillo de la pantalla, el VDR para tener una mejor calidad de imagen con luz de fondo, ajustar la distorsión de la misma. Podemos ajustar el timbre con los tonos que queramos o incluso desactivar el timbre, cosa que muchos me preguntáis si se puede hacer, ya que la mirilla tiene un botón que lo permite. Tenemos la posibilidad de configurar la red, la posibilidad de configurar la hora, nos indica cómo hemos de cargar la batería, tenemos acceso a la tarjeta micro SD si la tuviéramos instalada y también podríamos incluso actualizar el firmware directamente desde la pantalla. Como podéis ver, un montón de opciones de configuración que nos evitan tener que sacar el móvil del bolsillo. Luego ya en la pantalla principal podemos ver el estado de la Wi-Fi, el estado de la batería, si tenemos activada la detección de movimiento, es decir, un montón de opciones de forma súper cómoda que nos permiten operar con la DP2 mucho más fácilmente que con la DP1C. Luego desde la aplicación también tenemos un montón de opciones como la activación de detección inteligente para evitar falsos positivos, utiliza sensor de infrarrojo por proximidad que además detecta las formas humanas, con lo cual es otra cosa que han mejorado mucho con respecto al modelo anterior. Podemos activar la detección de merodeo e indicar el periodo de merodeo, es decir, en segundos, por si, por ejemplo, tenemos una persona dando vueltas alrededor de casa durante 11 segundos, o el tiempo que nosotros establezcamos, nos mande una notificación al teléfono móvil y nos indique sobre tal efecto. También podemos activar lo que es la detección de personas, la cual va hasta 5 metros de distancia. Además cuenta también con visión nocturna, con lo cual da igual que sea noche o día, que va a ser totalmente efectivo. Y luego podemos activar el modo de trabajo si queremos modo rendimiento, modo ahorro de energía, super ahorro de energía, etcétera, para dar prioridad a la batería en función de nuestras necesidades. También podemos configurar lo que son las notificaciones cuando alguien llame. Podemos desactivar lo que es el indicador de vídeo portero, que es la lucecita esta que hay en la parte exterior de casa para que la mirilla sea menos cantosa. Podemos ver el nivel de batería restante de la pantalla. En resumen, una aplicación a la cual siguen añadiendo funcionalidad, mejorando la interfaz de usuario y haciendo unos productos mucho más interesantes. Además, desde lo que es la aplicación nos permitiría tomar fotos, grabar vídeos o utilizar el teléfono móvil como intercomunicador con la persona que está en la puerta. Por ejemplo, esto es perfecto si estamos fuera de casa, nos llega un paquete, podríamos atender al repartidor desde fuera de la misma. Fijaos, ahí tenéis un detalle de cómo se ve la mirilla. Es una imagen grabada directamente desde la aplicación al teléfono móvil con una calidad muy buena tanto a plena luz del día como por la noche. Luego fijaos, si alguien llega y llama desde el exterior de casa, suena el timbre y automáticamente se activa la pantalla para que veamos quién está llamando y podamos abrir la puerta. Como veis, un producto muy sencillo de instalar y que se ha convertido en un fijo en la puerta de casa. Bueno, ¿qué os ha parecido esta nueva mirilla DP2 de EZViz? Un producto que, aunque es muy similar a la mirilla que os traje aquí anteriormente al canal, he de deciros que ha cambiado muchísimo en lo que es el anclaje a la puerta, en lo que es la calidad de imagen, en lo que es la propia funcionalidad de la mirilla, que ahora la pantalla es táctil, la batería que dura bastante más que la anterior y, como habéis visto en el vídeo, muchas funcionalidades y prestaciones que nos van a hacer sentirnos un poquito más seguros en casa y
que van a seguir, digamos, construyendo nuestra domótica de forma muy fácil y muy sencilla. Os voy a dejar mucha más información y enlaces en las notas del vídeo y también, como no, enlaces de compra por si queréis hacerlo de una. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.